Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 11. Incluso un genio tenía defectos. Los días pasaron lentamente y Luzhou mantuvo el estilo de vida de la biblioteca y el dormitorio. Aparte de comer en la cafetería o pedirle ayuda al profesor Tan cuando estaba atrapado, la trayectoria de su vida no había cambiado. Era la primera vez que su vida tenía estructura desde que ingresó a la universidad. Sin mencionar que lo había mantenido durante más de 2 semanas. No lo había esperado en absoluto. Finalmente, Luzhou logró terminar su tesis antes del 15 de junio. También lo había traducido del mandarín al inglés. Vale la pena mencionar que cuando Luzhou estaba discutiendo derivación de la serie parcial de Fourier en relación con las funciones de inversión con el profesor Tan mostró un inmenso interés en la tesis de Luzhou. El profesor Tan dijo que no le importaría ayudar a Luzhou a editar su tesis. Luzhou confiaba en las habilidades de edición del profesor Tan cuando se trataba de la tesis. Dejando a un lado la amabilidad y la generosidad de Tan Ziwei, había trabajado muchos años como profesor y había publicado más tesis de las que Luzhou había leído libros. Era raro que él se diera cuenta en una tesis de pregrado. Además, el tema de su tesis no era nada especial. Incluso si Luzhou resolviera este antiguo problema, Tan Ziwei se sentiría orgulloso de su alumno. Solo los supervisores que tenían calificaciones bajas y ni siquiera podían convertirse en profesores presionarían a los estudiantes para que completaran sus proyectos de posgrado. Perseguirían constantemente los resultados de la investigación de los estudiantes. Luzhou no sabía si había una escoria académica como esa en un instituto de alto nivel como la Universidad de Jinling. Sin embargo, una cosa de la que estaba seguro era que el profesor Tan no era uno de ellos. Tener un supervisor experimentado que le dé consejos aumentaría en gran medida sus posibilidades de presentar una tesis exitosa. Además, creía que el profesor Tan podría dar valiosos consejos sobre la selección de revistas académicas. Por lo tanto, Luzhou planeó pedirle al profesor Tan que revise su tesis después de que termine sus exámenes de matemáticas. Por ahora, tendría que rezarle a Dios. Después de todo, aparte de la álgebra avanzada, todavía tenía que estudiar historia moderna. La parte que más lo molestó fue que para este año, fue un examen a libro cerrado. Luzhou no entendió cuál era el punto de estudiar todo esto. ¿Estudiar esto me haría tener éxito? Aunque tenía 1.000.000 de quejas, aún tenía que estudiar y aún tenía que aprender. Después de todo, contaba como 2 puntos de crédito e impactaría bastante su CTA. Luzhou persistió mientras se sentaba solo en su dormitorio. Cogió el libro de texto y comenzó a leer. Los resultados fueron los esperados. El conocimiento no se hundió en su cerebro en absoluto. Luzhou se sentó en su dormitorio. Después de toda una mañana de lectura, se sintió mareado. Tiró el libro de texto sobre la mesa y se rindió. Cuando uno estaba cansado, simplemente no quería hacer nada. Luzhou miró al techo sin pensar durante 2 minutos antes de sacar su teléfono. Casualmente, alguien le envió un mensaje. Abrió WeChat. Chen Yusan. Hermano pequeño, ¿cómo es que no viniste a la biblioteca hoy? Estoy atrapado en una pregunta. ¿Me podría ayudar? Chen Yusan. Foto. Luzhou pensó por un segundo. Luego escribió un mensaje y lo envió. Estoy estudiando historia moderna. Espera un minuto y Luzhou amplió la pregunta en la foto. Lo miró por un segundo antes de dejar su teléfono y sentarse de su silla. Tomó un borrador y comenzó a dibujar en él. Después de 2 minutos, resolvió la pregunta. Tomó una foto con su teléfono y la envió. Luzhou vio el libro de texto de historia moderna y lo contempló. Creo que las matemáticas son aún más interesantes. Luzhou se sintió vago. No quiso estudiar. Levantó su teléfono y continuó mirando las noticias de sus amigos. Después de un poco de desplazamiento, encontró una publicación de su compañero de cuarto. Liu Rui. No he estudiado en absoluto. Las matemáticas son muy difíciles. Voy a morir TT. Luzhou sintió que debería bloquear este tipo de amigos en línea. Sin embargo, en su corazón, recordaba ser amable. Entonces, después de pensarlo, todavía presionó como en la publicación y luego pasó rápidamente. Mientras pasaba las publicaciones, sintió como si estuviera revisando tesis. El tiempo pasó sin que él se diera cuenta. De repente, la puerta se abrió. Un sudoroso Shishan entró llevando una pelota de baloncesto. ¿Te caíste en el desagüe? Preguntó Luzhou después de mirarlo. ¿Qué drenaje? Baloncesto. Al final del mes, hay un torneo de baloncesto entre clases después de mis exámenes de inglés.
El líder de la clase me arrastró a entrenar, dijo Shishan. Se sentó en la silla, abrió su botella de agua y comenzó a beber rápidamente. Soltó un suspiro y dijo, madre mía, el jugador central de la clase 2 es demasiado alto. Podría ser un poste eléctrico. ¿No estás estudiando? Estudia, mi trasero. Ya he mirado el material. No cambiará nada si estudio. 90 es poco realista, 80 lo empuja, 70 es fácil. Si quiero una buena nota, dependerá de la amabilidad del profesor Tam. Dijo Shishan. Se estaba abanicando con un libro de texto al decir, sin mencionar que el baloncesto es mucho más importante que las matemáticas. Pero el deporte solo contaba con unos pocos puntos de crédito, dijo Lu Zhou con indiferencia. Lu Zhou, dijo Shishan mientras miraba severamente a Lu Zhou. Todo el cuerpo de Lu Zhou se sintió incómodo cuando el tipo era severo. ¿Qué? ¿Tu vida solo consiste en puntos de crédito? Preguntó Shishan en un tono pesado. ¿Qué más hay ahí? Cambiaré mi pregunta. ¿Quieres chicas? Preguntó Shishan en serio. ¿Están bien? Lu Zhou sintió que no estaba tan desesperado por las chicas. Desde una perspectiva lógica, no estaba en una situación financiera hasta la fecha. Temía los problemas y tenía aún más miedo de causar problemas a otras personas. Aunque estaba seguro de que algún día se volvería rico, tal vez más rico que cualquier otra persona, todavía no quería robar la juventud de otra persona. Por supuesto, quizás la única razón por la que pensaba así era porque no había conocido a alguien que realmente amaba. Sin embargo, ¿quién podría predecir lo que sucedería en el futuro? ¿Qué quieres decir con bien? Lu Zhou, como líder del dormitorio, tengo que enseñarte algunas lecciones de vida, dijo Shishan. Se apoyó contra el respaldo de la silla y dijo seriamente. Piénsalo. Cuando pasas la pelota a la línea de tiros libres y dos grandes jugadores están parados frente a ti, de repente vas a una volcada de 3 pasos, ¿qué pasará después? Yo no juego al baloncesto. La altura de Lu Zhou era lo suficientemente alta como para tocar la canasta, pero estaba lejos de sumergirse. Si intentara tomar la pelota por la fuerza, probablemente sería bloqueado. Lanzar. Ya sabes cómo tirar, ¿verdad? Lanzas un triple perfecto, dijo Shishan. Continuó diciendo. Piénsalo. Sabía tirar. Lu Zhou pensó por un momento y dijo. La pelota pasó. ¿Solo eso? Muy joven. Demasiado simple. Dijo Shishan. Se agarró el muslo y dijo emocionado. Es alegría. Piensa en esos pompones voladores. Esas porristas. Piensa en esas chicas con piernas largas y faldas cortas mientras gritaban tu nombre con un leve sonrojo en la cara. Detener. Detente primero. Dijo Lu Zhou mientras se pellizcaba la frente. Interrumpió el tren de pensamiento de Shishan cuando preguntó. ¿Hay incluso alguna chica en nuestra clase? No solo no había chicas en la clase 1 sino que tampoco había ninguna en la clase 2. El dormitorio quedó en silencio absoluto. Desde otra perspectiva, poder terminar la conversación con solo una oración fue un regalo en sí mismo. Shishan dejó escapar un largo suspiro y miró al techo antes de decir. Yo, no puedo hablar contigo. Lu Zhou suspiró mientras pensaba en lo mismo. Capítulo 12. Los celos han construido mis muros. Los días pasaron lentamente. Pronto llegó el momento del examen Álgebra Avanzada 2. Estudiantes, apaguen sus teléfonos. Coloque su identificación de estudiante e identificación de ciudadano en la esquina izquierda de la mesa. Repetiré las reglas del examen nuevamente. No habrá tolerancia para hacer trampa. Serás enviado a la oficina de asuntos académicos si te atrapan. Estás a punto de entrar en el segundo año. Espero que no cometas un error en un momento crucial como este. Cada año, hay un par de estudiantes que son deshonestos. Espero que puedas seguir las reglas. Un viejo profesor se paró en el podio y miró a su alrededor. Luego señaló a un estudiante de maestría y dijo, pequeño Wong, comienza desde el lado derecho. Está bien, asintió con la cabeza el niño llamado Little Wong. Comenzó a inspeccionar las identificaciones de los estudiantes a partir de la derecha. El viejo profesor colocó su matraz de vacío en el podio y comenzó a inspeccionar las identificaciones desde la izquierda. Lu Zhou estiró su espalda. Apagó su teléfono y lo metió en su bolso. Como todos los demás, colocó sus libros de texto y electrónicos en las mesas de la primera fila. Finalmente, había llegado el día. Después de terminar los exámenes, tendría toneladas de tiempo para hacer sus otras cosas. Lu Zhou volvió a su silla y se sentó. El estudiante de maestría miró sus identificaciones de ciudadanos y estudiantes.
Luego se sentó allí mientras esperaba el examen. Después de todo, la Universidad de Jinlin era una universidad de renombre. Cuando se trataba de los exámenes, las reglas eran muy estrictas. A pesar de que ese viejo usaba anteojos y tenía una sonrisa en su rostro, si te atrapaba entregando notas o mirando tu teléfono, no importa cómo intentes ocultarlo, lo sabría al instante. Algunos estudiantes trajeron notas de trampa. Se sentaron allí ansiosos. Querían hacer trampa pero tenían miedo de hacerlo. Lu Zhou suspiró. Se sintió mal por estas personas desafortunadas. Rápidamente comenzó a escribir en el examen. Aparentemente, el profesor Tan escribió la prueba. Sin embargo, no importó quién escribió la prueba, ya que los temas que se probaron eran parte del programa de estudios. Al menos, desde la perspectiva de Lu Zhou, los temas fueron muy fáciles. La primera sección estaba llenando los espacios en blanco. La primera pregunta fue para resolver una ecuación diferencial. Solo tenía que seguir los pasos. Aunque la fórmula era un poco complicada, seguía siendo el mismo tipo de pregunta. Lu Zhou los consideró marcas libres. La segunda pregunta pedía la ecuación de una línea usando coordenadas espaciales. Era bastante autoexplicativo, así que más notas libres. La tercera pregunta era derivación y la cuarta era encontrar la integral de una curva. Todo eran marcas libres. La quinta pregunta fue interesante. Usando una función f, x, ya conocida, resuelva para s, 5/2, dejando que una función de expansión de la serie seno de Fourier sea s, x. Fue un poco difícil. Lu Zhou sostuvo su mano y golpeó ligeramente el borrador por unas cuantas veces. Luego resolvió el problema rápidamente. La pregunta parecía difícil porque ponía a prueba el conocimiento de las funciones seno de Fourier y pedía resolver una ecuación. Sin mencionar que la función no era exactamente fácil. Sin embargo, después de pensarlo un poco, el proceso de cálculo aparentemente difícil en realidad no fue tan difícil. Uno solo tenía que seguir los pasos. Lu Zhou ya había estudiado 2 libros de texto completos. Por lo tanto, fue fácil para alguien como él. Inmediatamente después, miró las preguntas de opción múltiple. Estas también fueron preguntas de marca libre. Rápidamente comenzó a marcar las respuestas. Después de eso, fueron las largas preguntas. Finalmente tuvo que hablar en serio. Lu Zhou se frotó los puños. Se sintió preparado. Estaba listo para ir a trabajar. Cuando miró la pregunta, quedó atónito, no fue porque parecía difícil. Pero porque ¿eso fue todo? Lu Zhou miró en secreto al otro lado. Su vecino estaba luchando mientras mordía su pluma. Luego miró hacia atrás. Una persona aún más creativa dobló un dado del borrador. Claramente estaban usando magia para resolver la pregunta. Un chico se levantó y caminó hacia el podio. Dio vuelta en su examen y salió con confianza de la puerta. Lu Zhou estaba lleno de respeto por el chico. Los héroes pasan por el mismo camino. Supongo que no soy el único que pensó que este examen es demasiado fácil. Lu Zhou dejó de dudar y comenzó a escribir. Rápidamente resolvió las preguntas en el examen. Aparte de la última pregunta, que le llevó 5 minutos, todas las preguntas solo le tomaron 2 minutos para resolver. Miró a su periódico. Estaba seguro de que no había errores. Vio que ni siquiera usó una cuarta parte del borrador del documento proporcionado. Lu Zhou empacó sus cosas y fue a entregar su prueba. El viejo profesor estaba sentado en el podio bebiendo té y ni siquiera miró a Lu Zhou cuando entregó su examen. Sin embargo, cuando su visión periférica vio un destello del examen, entrecerró los ojos. Oh. ¿Realmente lo terminó? Solo ha pasado media hora. Cogió frívolamente el examen y se ajustó las gafas. Luego comenzó a revisar las respuestas. La primera pregunta fue correcta. La segunda pregunta era correcta. Tercera pregunta, cuanto más miraba, más digna y seria se volvía su expresión. El estudiante de maestría tenía curiosidad sobre lo que estaba escrito en el examen. Sin embargo, mirando la expresión seria del viejo profesor, decidió no ir a molestarlo. Salió del podio en silencio y fue a patrullar la parte de atrás del aula. Segundos y minutos pasaron pronto. Después de leer la última línea de la última pregunta, las cejas fruncidas de Lu Fangpin finalmente se relajaron. Él asintió con la cabeza con aprobación. Esto es interesante. Muy interesante. Parece que el profesor Tan le enseñó a un buen estudiante, pensó. El profesor Lu Fangpin tomó su taza de té y tomó un sorbo. Su rostro era inexpresivo. En cuanto a los primeros 2 estudiantes que se fueron, la sala de examen no tuvo reacción.
A lo sumo, trataron de consolarse pensando. Los dos idiotas ya se dieron por vencidos. Supongo que no soy el único que pensó que esto es difícil. Aparte de Liu Rui, quien se sentó detrás de Lu Zhou. Vio con sus propios ojos que el papel de Lu Zhou estaba completamente escrito. A pesar de que no podía ver claramente lo que Lu Zhou escribió, pero a partir del esquema de las ecuaciones, claramente no parecía que estuviera inventado. Y, tal vez, miró su propio periódico. Todavía estaba atrapado en el último relleno de la pregunta de espacios en blanco. No podía pensar en una respuesta en absoluto. Hablando lógicamente, debería darse por vencido si estaba atrapado en una pregunta. Debería esperar hasta que termine el resto. Entonces, podría regresar e intentar resolverlo. Sin embargo, Liu Rui siguió pensando que si Lu Zhou podía resolverlo, él también podría resolverlo. No pudo soportar la derrota. Los celos han construido mis muros. Los celos me están haciendo incapaz de resolver este problema. Ah, mi corazón está a punto de explotar. Liu Rui lo agarró del pelo mientras todo su cuerpo se sentía débil. Después de salir de la sala de examen, Lu Zhou no perdió el tiempo dando vueltas. Regresó a su dormitorio y copió su tesis en un USB. Luego fue al edificio del laboratorio y encontró la oficina del profesor Tam. La oficina estaba muy tranquila. Además del profesor Tan fumando cerca de las ventanas, solo había dos estudiantes mirando una computadora mientras se concentraban en su proyecto. Ni siquiera miraron a Lu Zhou cuando entró, ya que no lo notaron por completo. El profesor Tan notó que Lu Zhou estaba parado afuera de la puerta y le indicó a Lu Zhou que entrara. Cuando vio el uso, se rió. «Oh, ¿ya terminaste tu tesis tan rápido?» Lu Zhou dijo cortésmente. «Sí, finalmente lo terminé. Las versiones en inglés y chino están aquí. ¿Podrías, por favor, mirarme por mí? Dámelo aquí. Por eso vienes aquí, ¿verdad?» El profesor Tan tomó el USB de Lu Zhou y caminó hacia su escritorio. Abrió su computadora portátil, conectó el USB y comenzó a leer la tesis. «¿Cómo te fue en el examen?» «Estuvo bien. Las preguntas se sintieron bastante fáciles». «Ah, bastante arrogante. Personalmente marcaré tu papel. Por favor, ten compasión. Ni siquiera pienses en eso». Tan Ziwei se rió y abrió la tesis. Si alguien más le suplicara así, definitivamente se sentiría resentido hacia ellos. Pero cuando Lu Zhou lo dijo, no le importó en absoluto y solo se rió. Conocía el nivel de habilidad de sus propios alumnos. Pedirle a un estudiante como Lu Zhou que hiciera este examen fue un poco insultante. La etapa de rendimiento para un estudiante como Lu Zhou no fue el examen final. Era la Copa Challenger, que era una competencia para estudiantes STEM, o la competencia nacional de modelado matemático de pregrado. Tan Ziwei se puso las gafas y centró su atención en la tesis. Él continuó leyendo. Hablando honestamente, cuando vio a Lu Zhou entrando a esta oficina, su corazón estaba lleno de sorpresa. Buscar académicos era como usar un balde para transportar agua del mar a un embalse. El camino estaba lleno de baches y difícil. Atravesó montañas y ríos, y a través de la lluvia y el calor. Finalmente, caminó hacia el depósito académico y usó el cubo para verter una gota de agua en el depósito. Haría todo el esfuerzo digno. Cualquiera que quisiera estar en el mundo académico tenía que continuar sinceramente. Las personas que querían el éxito inmediato nunca tendrían éxito. No importa cuán talentoso sea en matemáticas, ¿cuánta agua puede llevar un estudiante universitario en su cubo? Ni siquiera llegaría al embalse. La pequeña cantidad de agua se secaría a mitad de camino. Por lo tanto, el profesor Tan Ziwei estaba muy tranquilo. No tenía la mentalidad de un matemático cuando leía las tesis, sino la mentalidad de un educador. Era como si estuviera cuidando una flor recién plantada. Incluso antes de comenzar a leer la tesis, ya estaba pensando en cómo podría pedirle a Lu Zhou que reescribiera su tesis de una manera relativamente inofensiva. Quería enseñarle a no correr antes de que pudiera caminar y no quería desanimar su interés y pasión. De repente, el profesor Tan quedó atónito. Sus cejas se fruncieron y se puso a pensar profundamente. ¿Fue esto realmente escrito por un estudiante universitario? ¿Tal vez lo copió de un libro de texto? El profesor Tan estaba lleno de sospechas. Escogió un párrafo al azar y lo buscó en línea. Nada igual. No convencido, el anciano inició sesión en un sitio web de verificación de tesis y subió toda la tesis en él. Sus ojos se abrieron ante el resultado de la búsqueda. ¿Cómo es esto posible? Capítulo 13. Incluso si ustedes no están avergonzados, yo estoy avergonzado. Porcentaje de plagio.
0,3%. No podría ser más legítimo. Lu Zhou, déjame preguntarte algo y responder honestamente. ¿Realmente escribiste esta tesis por ti mismo? El profesor Tan Ziwei miró a Lu Zhou. A través de sus gruesos lentes, sus pupilas brillaban de asombro. Hubo un toque de emoción. Lo único era que todavía no podía creerlo. No podía creer que el teorema de la prueba matemática en la tesis fuera realmente escrito por un estudiante universitario. Lu Zhou no evitó esos ojos inquisitivos. En cambio, se rió y con un tono humilde dijo: todo fue gracias a la educación del profesor Tam. Aunque lo cambié por puntos generales, debería contar como mi propio trabajo, ¿verdad? No tenía vergüenza de decir que era su propio trabajo. Tan Ziwei apartó la vista de Lu Zhou y continuó mirando la tesis durante mucho tiempo. Como Lu Zhou era libre, solo se paró a su lado y esperó. El cielo gradualmente se volvió más y más oscuro y el reloj en la pared se volvió lentamente a las 6 en punto. El profesor Tan finalmente leyó la última parte de la tesis y dejó escapar un largo suspiro. El argumento en la tesis es bastante bueno. Incluso se podría decir que es muy bueno. Pero una crítica que tengo es que el formato de la tesis todavía tiene algunos problemas. Detalles como el vocabulario y las citas son ligeramente inapropiados. Sin embargo, estos son todos menos pequeños problemas. Ser capaz de escribir este tipo de tesis como estudiante de primer año significa que tienes un gran potencial. El profesor Tan se quitó las gafas y lo puso sobre la mesa. Miró a Lu Zhou, se rió y dijo: deja esta tesis aquí. Te ayudaré a editarlo un poco. Lu Zhou estaba lleno de alegría y rápidamente respondió: gracias, profesor. Si intentara encontrar un servicio de edición profesional, sería bastante costoso. Además, es posible que ni siquiera lo editen bien. Si encuentra una compañía escandalosa y su tesis no fue aprobada, todo lo que harían sería decirle que su tesis era basura. He perdido un poco de tu tiempo. Deberías volver ahora. Recuerde encontrarme 2 días después, o puedo llamarlo, deje su número de teléfono aquí. No puedo molestarme en revisar el registro de estudiantes, dijo el profesor Tan mientras señalaba un papel A4 y le daba un bolígrafo a Lu Zhou. Obviamente, Lu Zhou estaba goteando de alegría y rápidamente escribió su número de teléfono. Oh sí, Zhou, déjame preguntarte algo. ¿Has pensado en qué revista quieres enviar? Con una sonrisa forzada, Lu Zhou dijo: he buscado en línea. El factor de impacto de ANC parece bastante alto. Además, su proceso de revisión es bastante rápido, así que planeo... No seas ridículo. Susurró el profesor Tam. Agregó: ¿cuál es el punto de enviarlo allí? Gracias a Dios que te pregunté, de lo contrario sería demasiado tarde. ¿Sabía que la tesis presentada a ANC ni siquiera cuenta para la evaluación de los estudiantes de doctorado? ¿Hay tal cosa? Sin embargo, incluso sabiéndolo ahora, a Lu Zhou realmente no le importaba. Después de todo, no tenía planes de obtener una maestría y mucho menos un doctorado. Él solo quería un proceso de revisión rápido para poder completar la misión. Si se presenta a un diario estricto, podría tomar meses de tiempo de espera. Al final, si su tesis fuera rechazada, se volvería loco. La situación doméstica para las revistas matemáticas no es buena. Le sugiero que intente enviar a nivel internacional. En cuanto a su tesis, Journal of Symbolic Logic o International Journal of Theoretical and Applied Mathematics son bastante buenas. El primero se inclina hacia publicaciones de artículos de matemática pura. Mientras que el último es para matemática aplicada, análisis matemático y física. Entre estos 3 campos, sugeriría que tome una decisión usted mismo. Además, recuerda una cosa. Si te atreves a enviar esta tesis a la revista ANC, no vuelvas a verme de nuevo. Lu Zhou, dudó y cambió sus palabras. Gracias, profesor Tan, por sus sabias palabras. El profesor Tan agitó las manos y bromeó. Deja de besarme el culo. Piérdase. Lu Zhou se fue y cerró la puerta al salir. La oficina de repente volvió a quedarse en silencio. El alumno de maestría que estaba escribiendo su tesis se estiró. Miró el tema de tesis del profesor y preguntó en voz baja. Profesor, ¿fue un estudiante universitario con usted antes? Increíble, ¿verdad? Se rió el profesor Tam. Él dijo: déjame decirte algo. No solo es un estudiante universitario, sino que también es un estudiante de primer año. Los ojos del estudiante del otro maestro se abrieron y dejó su proyecto a un lado mientras preguntaba incrédulo. ¿Primer año? ¿Ya está comenzando a someterse a SCI en el primer año? ¿Por qué los estudiantes universitarios están tan locos hoy en día?
Sí, es por eso que ustedes tienen que trabajar duro, dijo el profesor Tam. Mientras miraba a sus propios dos estudiantes, dijo seriamente. No se dejen vencer por los estudiantes más jóvenes. Incluso si ustedes no están avergonzados, yo estoy avergonzado. Mientras Lu Zhou consultaba al profesor Tan Ziwei con su uso, el examen Álgebra Avanzada 2 finalmente terminó. Después de entregar sus pruebas, se produjo el caos fuera de la sala de examen. FCKB, el tiempo fue demasiado corto. Todavía tenía dos grandes secciones que no respondí. Demasiado duro. ¿Quién escribió esa última pregunta imposible? La pregunta de la serie de Fourier. Ni siquiera lo miré. Me lo salté. De la penúltima pregunta, la de los campos de convergencia y las funciones de las series de potencia, y la solicitud de la suma de las series, no me preguntes. No lo sé y no lo entiendo. Solo quiero un poco de silencio. Hermano Tao, ¿cómo te fue? ¿Pasado? Ni siquiera lo menciones. Estoy esperando el examen complementario. Por supuesto, los estudiantes tontos seguían siendo una minoría. Muchos de los genios quedaron atrapados en la mentalidad de estos estudiantes tontos después de escucharlos quejarse. Por ejemplo, Liu Rui estaba publicando en las noticias de sus amigos justo afuera de la sala de examen. Matemáticas es muy difícil. Cometí un error. No sabía nada. Tendré que tomar los exámenes suplementarios. TT en realidad, no solo terminó, sino que también verificó 2 veces todo. Terminó de escribir e hizo clic en la publicación. En el mismo momento, Wang Wangmin y Shishan se acercaron. Liu Rui, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con mi teléfono mientras te espero, dijo Liu Rui. Apagó el teléfono y fingió que no pasaba nada cuando dijo, vamos, traigamos comida en la cafetería. ¿Cómo lo hizo Zhou? ¿Lo vi dejar media hora en el examen? Dijo Shishan. No lo sé. Preguntémosle cuando regrese, dijo Liu Rui mientras sacudía la cabeza. Wang Wangmin continuó preguntando. Oh sí, hermano Rui, ¿qué planteó para la última pregunta de opción múltiple? Liu Rui, creo que esa pregunta fue difícil, así que supuse. Wang Wangmin se echó a reír y dijo. FCK, también puse A. Sabía que lo había adivinado correctamente. Shishan frunció el ceño. Pensó un poco y dijo. ¿No fue B? Liu Rui recordó la pregunta. Sacudió la cabeza y dijo. Definitivamente no fue B. Usando la información proporcionada, debe haber sido una convergencia en serie, y su cuadrado no podía divergir, sí. Supongo que así podría estar equivocado. Enfatizó nuevamente que podría estar equivocado. Wang Wangmin y Shishan ya estaban acostumbrados a su humildad, por lo que no lo encontraron en absoluto extraño. Wang Wangmin recordó haber estado dominado por el horror de las matemáticas durante la última media hora. Suspiró y dijo. Esta prueba es demasiado difícil. Siento que no estudié en absoluto. Shishan permaneció en silencio. Sintió que lo hacía aún peor. En el mismo momento, pasó un genio de clase. El chico de piel oscura estaba alto y delgado con la espalda recta. Se llamaba Ludo Rundon, era un verdadero genio. Fue el único alumno de su clase que obtuvo 150 en matemáticas de secundaria. La mayoría de las personas se vieron obligadas a estudiar matemáticas, mientras que él eligió específicamente estudiar matemáticas. En cuanto a las calificaciones, las de Liu Rui fueron ligeramente más altas porque el inglés de Ludo Rundon no era tan bueno. Sin embargo, para álgebra avanzada y análisis matemático, Liu Rui ni siquiera podía igualar al tipo. Liu Rui, ¿resolviste el último relleno de la pregunta en blanco? Lo resolví. Pero no sé si fue correcto, los dos comenzaron a discutir la cuestión matemática. Las palabras incomprensibles y difíciles comenzaron a salir de sus bocas y nadie a su alrededor podía entender. Wang Wangmin y Shishan se miraron con una mirada impotente en sus ojos. Si tan solo Lu Zhou estuviera aquí. Sin Lu Zhou con quien compararse, sintieron que eran los estudiantes tontos. Este sentimiento es demasiado doloroso. Capítulo 14. Consigue un trabajo, genio. Liu Rui. Las matemáticas son muy difíciles. No entendí completamente la quinta pregunta de rellenar los espacios en blanco y la última opción múltiple. Al final, tuve que adivinar la respuesta. Ah, me equivoqué. Tendré que hacer el examen suplementario TT. Lu Zhou estaba revisando las noticias de sus amigos cuando vio la publicación de Liu Rui. Él torció la boca y estaba a punto de gustarle la publicación cuando se detuvo. La quinta respuesta de rellenar los espacios en blanco es, la última respuesta de opción múltiple es B. Fue difícil escribir símbolos matemáticos en un teléfono.
Terminó de escribirlo y presionó enviar. ¡Qué cómodo! Lu Zhou estaba a punto de volver a guardar su teléfono en su bolsillo y quería seguir comiendo. De repente su teléfono vibró. Miró la notificación y vio la respuesta de Liu Rui. ¿Qué? ¿Cómo respondió este chico tan rápido? Lu Zhou se sintió un poco sorprendido y abrió su fuente de noticias. Liu Rui. ¿No fue a? Lu Zhou se rió y sacudió la cabeza al recordar las elecciones de esa pregunta. Sacó un borrador de su mochila y comenzó a escribir los pasos de la pregunta. Luego escogió un buen ángulo de iluminación, tomó una foto y la envió. Lu Zhou. Foto. Esta vez la respuesta de Liu Rui fue lenta. Después de un tiempo, Lu Zhou vio que no había respuesta. Entonces, decidió continuar comiendo sus fideos. Había demorado tanto en comer. Los fideos pronto se volverían suaves si no comenzaba a comerlos. Sin embargo, justo cuando volvió a meter su teléfono en su bolsillo, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, fue una llamada telefónica. ¿A la mierda conmigo? ¿Este tipo debe estar loco para llamarme? Lu Zhou se apresuró y sacó su teléfono. Resultó que la llamada no era de Liu Rui. Era de Wu Gai. Hablando de eso, fue él quien envió a Lu Zhou al hospital cuando sufrió un golpe de calor. Lu Zhou se disculpó porque ni siquiera tuvo la oportunidad de agradecerle adecuadamente. Después de que el teléfono sonó por un tiempo, Lu Zhou presionó el botón de respuesta. Hola. Soy yo, Dai, dijo Fatu. Dijo con voz clara. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Estoy bien. Gracias por la última vez, dijo Lu Zhou. Se sintió disculpado. No tienes que agradecerme. Me alegra que no te haya pasado nada grave, interrumpió Wu Gai. Continuó preguntando. ¿Estás libre esta noche? Soy libre, ¿qué estamos haciendo? Preguntó Lu Zhou. Clasificación de paquetes para Shenzhen Express. 100 yuanes por la noche, ¿vienes? Preguntó Wu Gai. Lu Zhou inmediatamente preguntó. ¿Dónde? Wu Gai, hay un auto afuera de la escuela. Sale a las 7. Date prisa y ven si quieres. Todavía necesito 2 personas. Después de eso, me iré. Vendré ahora mismo. Lu Zhou colgó la llamada y rápidamente sorbió sus fideos. Llevó su cuenco vacío al mostrador y salió rápidamente de la cafetería. Llamó a su compañero de cuarto Shishan mientras corría hacia la puerta de la escuela. Hola. Zhou, ¿qué pasa? Respondió una voz profunda. Tengo algunas cosas que hacer esta noche. No puedo ir. ¿Qué cosas? ¿Qué está pasando? Una excitante voz chismosa vino del teléfono. Lu Zhou dijo con impaciencia. Jódete. ¿En qué estás? Estoy trabajando. ... El otro extremo del teléfono quedó en silencio por un segundo. Justo cuando Lu Zhou estaba a punto de colgar, Shishan de repente suspiró y dijo con voz profunda. Lu Zhou, sé que tu familia está en una situación difícil. Tú puedes decirme cualquier cosa. Hablemos de ello. No tienes que hacer este tipo de cosas, de todos modos, ¿dónde estás? ¿Es un chico o una chica? Lu Zhou. Lu Zhou no respondió, así que Shishan estaba aún más preocupado. Fóllame. Hermano, por favor dime qué estás pensando en esto. Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida. ¿Cómo enfrentarás a tu futura esposa? No cuelgues, te lo advierto. Si te atreves a colgar, llamaré al consejero. Lu Zhou. ¿Qué demonios estás diciendo? Shishan hizo una pausa por un segundo y sintió que algo andaba mal. Dijo torpemente con una voz tranquila, ¿qué más podrías estar haciendo trabajando de noche? Te estoy convenciendo de que no sigas este camino, estoy ordenando paquetes. A la mierda. Esa voz fría y penetrante conmocionó a Shishan y antes de darse cuenta, Lu Zhou ya había colgado. La camioneta estaba estacionada afuera de la escuela. Lu Zhou caminó hacia la puerta y Wu Gai lo saludó desde la distancia. Lu Zhou abrió la puerta de la furgoneta y se sentó en un pequeño taburete. Miró alrededor del auto y además de él, había otras 10 personas empacadas en la camioneta. Todos eran estudiantes de la Universidad de Jinlin y todos eran hombres. Obviamente, una niña no trabajaría este tipo de trabajo físicamente exigente por la noche. Por supuesto, en realidad no era tan exigente físicamente como Lu Zhou lo había hecho 2 veces. Al menos fue mucho más fácil que repartir volantes. Lo único malo fue que tuvo que quedarse despierto toda la noche. Sin embargo, cuando Lu Zhou pensó en el pago de 100 yuanes, decidió seguir adelante. Tenía que hacerlo, ya que solo le quedaban 3.000 en su cuenta bancaria. Sin mencionar que tendría que pagar una tarifa de diseño y revisión para la revista Etsy.
No quería ser más una carga para su familia o les pidió más dinero. Presentar en otras revistas tenía una remuneración. Sin embargo, para este tipo de revistas académicas, no hubo remuneración. Incluso podría tener que pagar el diario él mismo. 100 por noche y te pagaré pasado mañana. Recuerde darme su número de cuenta Alipay. Escuche las instrucciones cuando llegue al centro de clasificación. Las acciones requeridas son muy simples. Solo tiene que mover las cosas del camión a la cinta transportadora del almacén. Hay un descanso de 1 hora en el medio y puedes jugar al billar en la sala de descanso si lo deseas. No te sugiero que juegues contra los trabajadores regulares, ya que juegan por dinero y podrían hundir 3 bolas en una sola ronda. ¿Mover cosas? ¿No es eso muy agotador? Preguntó un chico pequeño. Wu-Dai explicó pacientemente. Relájate, no tienes que moverlo tú mismo. Sabes jugar fútbol, ¿verdad? 2 personas sacan las cosas del auto y el resto puede simplemente patearlas. El camino entre el punto de descarga y la cinta transportadora es fácil. Aparte de artículos grandes como refrigeradores o televisores, debería ser muy fácil. Otro chico gritó. F***CB, patada. ¿Y si se rompe? Wu-Dai lo miró y dijo. Haz lo que quieras. No es como si estuvieras pagando por eso, ¿por qué preocuparte? De todos modos, relájate. Los distribuidores generalmente tienen estrictas regulaciones de empaque y empacarían mucha espuma allí. Incluso si pateas tan fuerte como puedas, no podrías romperlo. Te enviaré al equipo nacional de fútbol si realmente rompes algo. El chico se rió y no dijo mucho. Él pensó. Quiero ir al equipo nacional. No es como si pudieras enviarme allí. Mientras conversaban, finalmente llegaron. La furgoneta se detuvo en la entrada del almacén. Wu-Dai pagó al conductor con su teléfono y llamó a los estudiantes para que salieran. El almacén era muy grande. Parecía que tenía al menos 2000 metros cuadrados. Había un par de camiones estacionados afuera. El personal regular ya estaba trabajando dentro del almacén. Un chico de mediana edad que llevaba un uniforme azul estaba parado afuera de la puerta y miró a su alrededor. Cuando vio a Wu-Dai, hizo un gesto para que viniera. Todos están aquí. ¿Necesitas contar? Dijo el hombre. Cuando sonrió, sus dientes amarillos aparecieron. Solo hay unas pocas personas, por lo que no es necesario contar. Comencemos, dijo Wu-Dai. Luego rápidamente le dio un cigarrillo al chico de mediana edad. El hombre se rió, tomó el cigarrillo y dijo. Está bien, ven conmigo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el taller. Capítulo 15. ¿Una forma de liquidar puntos generales? La descripción de Fatu fue precisa. Ordenar paquetes fue tan fácil como patear una pelota de fútbol. Apuntaban con los dedos de los pies al paquete y lo pateaban fuertemente. El paquete volaría por 10 metros. A nadie le importaban los vendedores ni los compradores. Nada importaba mientras se entregara el paquete. En realidad, no era que estos trabajadores no quisieran ser más responsables. Los trabajadores regulares eran incluso más rudos en los paquetes. Cuando comenzó la cinta transportadora, no había tiempo para que manejes los paquetes con cuidado. No importaba si decía frágil o costoso. Si la caja de cartón se rompía, había personas designadas para recogerlas, pegarlas con cinta adhesiva y volver a colocarlas en la cinta transportadora. Este paquete se rompió. Parece ser vino o algo así. Puedo oler el alcohol. No te molestes con eso. Está bien siempre que el recibo de entrega no se moje. Tíralo de vuelta a la cinta transportadora. Recuerde, el recibo de entrega está boca arriba. El grupo de trabajadores tenía un espacio de estacionamiento designado para trabajar. 2 personas se pararon al lado del camión, sacaron los paquetes y los arrojaron al suelo. Las otras 2 personas arrojaron los paquetes sobre la cinta transportadora. En cuanto al resto, fueron responsables de pasar la pelota. Después de un tiempo, fue sorprendentemente divertido. Fatu estaba pasando la pelota. Incluso comenzó a presumir ante el jefe de los trabajadores regulares y pidió una competencia. Había un chico parado junto a Luzou que sacaba los paquetes del camión. Vio a sus compañeros pateando los paquetes y no estaba contento. No podía tolerarlo más y dijo en voz baja. Tómelo con calma, muchachos. Mi paquete podría estar allí. Por supuesto, nadie lo escuchó. Incluso si lo hicieran, no habrían escuchado. Había tantos paquetes. Si los pasaban suavemente, les llevaría toda la noche terminar algunos camiones. Wu-Dai no les dijo cuántos paquetes resolver. Simplemente les dijo que lo escucharan.
Lu Zhou estimó que la instalación de empaque debe haber tenido un contrato con Wu Dai. Wu Dai probablemente recibió el pago por la cantidad de paquetes ordenados. Por ejemplo, suponiendo 5 yuanes por cada paquete, si solo resuelven 2000 paquetes esta noche, Fatu obtendría un gran cheque gordo. Si clasificaran 1000 paquetes más, serían 5000 yuanes adicionales. Lu Zhou calculó que había otras 10 personas aquí, trabajando durante 8 horas. Al menos podrían clasificar 30.000 paquetes, ¿verdad? Tal vez incluso 40.000. Contando a sí mismo y Fatu, había 12 trabajadores. Lu Zhou de repente no se sintió tan bien. Todos los demás solo obtuvieron unos miserables 100 yuanes por trabajar toda la noche, pero este Fatu probablemente ganaría 1000 o 2. Eso es suficiente para los gastos de vida mensuales de un estudiante promedio. Todos los demás recibieron dinero de casa, pero este tipo probablemente envía dinero a casa. Sin embargo, no importa cuán celoso se pusiera Lu Zhou, sabía que si intentaba hacerlo él mismo, tal vez ni siquiera podría hacerlo. En primer lugar, tenía que encontrar muchos trabajadores. Luego, tuvo que organizar a estos trabajadores. No solo tenía que organizarse, sino que también debía tener la capacidad de negociar. Tenía que convencer a la gente del centro de clasificación para que confiara en él con la tarea. Además, tuvo que negociar un precio razonable con el que ambas partes estarían satisfechas. Todo requería una gran inteligencia emocional que uno no podía aprender simplemente haciendo preguntas de práctica. Lu Zhou observó a Fatu delegando hábilmente la tarea y supo que no había forma de que él hiciera lo mismo, y tampoco esas personas podrían patear fútbol. De lo contrario, la persona que gana miles por noche no sería Fatu. Sería uno de ellos. Ah, qué capitalista codicioso. Las manos de Lu Zhou estaban operando como una máquina mientras descargaba los paquetes del camión. Intentaba desesperadamente distraer su pensamiento para que no se aburriera tanto. Miró alrededor del almacén y su mente vagó. Hablando honestamente, desde la perspectiva de un estudiante universitario moderno, sintió que la logística del centro de clasificación era completamente ilógica. En primer lugar, no fue diseñado de manera inteligente. Además, desperdició mucha mano de obra en operaciones repetitivas y sin habilidades. Por supuesto, él sabía que la retrospectiva era 20-20. Actualizar la tecnología costaría mucho dinero. Este tipo de centro de clasificación no podría obtener los fondos necesarios para una actualización. Incluso si los accionistas del centro de clasificación tuvieran el capital necesario, obviamente no lo gastarían en la actualización. Utilizando el principio de inversión de paridad de riesgo, el dinero se invertiría en el mercado inmobiliario o se usaría para comprar varios productos financieros. Esto se debió a que el objetivo final era obtener un retorno de la inversión. No fue para mejorar la vida de todos. Incluso si la gente generalmente pensaba que los intereses de los dos eran los mismos, en realidad, no tenían relación alguna. Pueden agregar una cinta transportadora a la puerta del centro de clasificación y utilizar máquinas inteligentes para clasificar los paquetes. Esto no solo disminuiría los daños causados a los paquetes, sino que también aumentaría la eficiencia de la tasa de entrega del centro, pensó Lu Zhou mientras fruncía el ceño. De repente, mientras pensaba en el problema, sintió que su visión se estaba volviendo borrosa. Intentó concentrarse, pero de repente apareció una ventana holográfica semitransparente frente a él. Plan de diseño del sistema de clasificación inteligente número 001, programa de máquina inteligente. Requerido. Nivel 1 de ciencias de la información, nivel 2 de ingeniería. Puntos generales requeridos. 5000. El jodido. Lu Zhou estaba sorprendido por la repentina aparición del sistema. Estaba aún más sorprendido por los puntos generales requeridos. 5000 puntos generales. ¿Por qué este sistema de alta tecnología tiene tanta hambre de puntos generales? ¿Qué pasó? Preguntó el chico a su lado mientras lo miraba sin comprender, preguntándose qué le ponía de los nervios. Nada. De repente recordé que había arruinado una pregunta en mi examen. Lu Zhou se rió y rápidamente despidió al tipo. Su enfoque volvió a mirar la ventana holográfica que solo él podía ver mientras su cerebro giraba a 1.000.000 de millas por segundo. El sistema podría resolver problemas de la vida real consumiendo puntos generales. Resultó que el problema no tenía que ser una pregunta específica. Incluso podría ser una imaginación, con el sistema completando los detalles. Para simplificar, fue como escribir una buena tesis. Al usuario se le ocurrió una idea, por lo que fue el creador. El sistema era como un pistolero contratado y era responsable de hacer que sucediera.
Por ejemplo, el modelo 001 proviene de su esquema imaginario de la situación actual del centro de clasificación. Por supuesto, su configuración fue de baja resolución, lo que resultó en que el sistema diseñara componentes que eran demasiado complicados. Además, los puntos generales requeridos fueron determinados por la dificultad del problema y el nivel de habilidad. De repente, Luzhou pensó en algo que hizo que su corazón saltara un latido. Si especifico el problema para hacer un brazo de máquina de clasificación inteligente, Luzhou sacudió la cabeza y se centró en el nuevo problema. Poco después, la ventana holográfica apareció una línea de texto. Centro de clasificación máquina de brazo inteligente, XX Centro de clasificación. Requerido. Nivel 1 de Ciencias de la Información. Puntos generales obligatorios. 1570. Como se esperaba. Luzhou apretó los puños con entusiasmo. Así es como se usa correctamente el sistema. Por ejemplo, si quería hacer un teléfono, no tenía que hacer que el sistema lo resolviera por completo. Más bien, debería dividirlo en muchas ideas pequeñas y solo usar el sistema para resolver las partes que no pudo. Por ejemplo, para ser específicos, tome un Xiaomi 4 y grite: Sistema, actualice las capacidades del 10%. El sistema podría fijar el precio de la actualización desde cualquier punto entre 1000, 10.000 puntos generales y supondría que quería una actualización completa del teléfono. Podía desmontar su Xiaomi 4 y sacó el chip Qualcomm Snapdragon 801. Luego, si le pidiera al sistema que actualizara el chip, en las condiciones en que la tecnología de proceso del chip no cambiara, el sistema daría el diseño para aumentar el rendimiento del chip en un 10%. Al especificar las instrucciones, solo puede costar menos de 1000 puntos generales para que el sistema resuelva el problema. Le daría el plan para aumentar el rendimiento del Qualcomm Snapdragon 801. Luzhou se llenó de alegría de inmediato. Finalmente había descubierto una forma de monetizar los puntos generales del sistema. Sin embargo, se calmó rápidamente. Recordó que solo le quedaban 35 puntos generales. Incluso si encontraba una manera de monetizarlo, todavía necesitaba puntos generales. Con su cantidad actual de puntos generales, solo podía resolver un problema matemático. Después de pensar en esto, Luzhou ya no estaba tan feliz.